Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles a las 7 de la noche, siempre con este propósito y objetivo de difundir temas relativos a la ingeniería, a la tecnología, a la innovación, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. Esta noche no es la excepción. Tenemos un excelente invitado, que es el ingeniero Miguel Guzmán Azcurra. Él es ingeniero electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con una amplia expertise por una experiencia que él ha desarrollado en estos años de excelente gestión, no solamente en la empresa, sino también en el mundo académico. Él ha sido gerente de proyectos para Electrowork, gerente de proyectos para T&D Electric, consultor y evaluación de ejecución de proyectos. Ha estado en ABB S.A., en una empresa transnacional. Ha sido gerente de operaciones de la división Process Automation. Ha sido jefe del área de ejecución de productos de división Process. Senior Project Manager en consultorías, es consultor independiente en evaluación y ejecución de proyectos, en armonización de contratos, diseño de sistemas de control de gestión y riesgos y evaluación de personal, desarrollo de modelos de competencia, liderazgo y gestión de desempeño. Ha trabajado en el Seguro Social del Perú, en salud, en la organización perteneciente al sector público. Ha estado como gerente central de coordinación y control, gerente central de recursos humanos. Ha estado en Marco Peruana, en Ferreiros, en Ascensores Schindler, en Unión Metalúrgica, en IMECO. En fin, tiene estudios también complementarios en ESAN. Ha estado en el programa de Carelec y tiene pues unas certificaciones en el área de proyectos, y por eso el día de hoy es un lujo tenerlo en el programa, un placer, por cuanto reúne las competencias personales, académicas y profesionales que lo convierten en un referente en esta área. El tema que vamos a tratar esta noche con el ingeniero Miguel Guzmán Azcurra es el de gestión de proyectos con herramientas digitales. Miguel, muy buenas noches y gracias por haber accedido a estar en este programa Entre Ingenieros, en el programa 104. Muy bien, muchas gracias por tus generosas palabras, Antonio. Te agradezco también las palabras, pero antes de empezar esta conversación quisiera saludar por tu intermedio también a todas las mujeres en su día, y que desde mi punto de vista no solamente debe ser hoy día, sino todos los días del año. Felicitar, saludar a las mujeres emprendedoras, a las mujeres que siempre son un referente para nosotros y que nos motivan para ser mejores cada día. Un abrazo, un saludo muy fraternal, muy especial para ellas. Y bueno, estoy a tu disposición. Bueno, Miguel, el tema es muy sugerente y tiene muchas aristas, es un poliedro de muchas aristas. Cuando uno habla de gestión, ¿qué debe entender por gestión? Mira, como bien lo dices, este tema es muy amplio, es muy apasionante. Vamos a enfocarnos en ciertas características de los proyectos, que finalmente son emprendimientos que se realizan con la finalidad de lograr un objetivo. Y este objetivo el cumplimiento de este objetivo se produce a través de unos entregables. Pero los proyectos son diversos. Hay proyectos que se pueden planificar desde un inicio, que son los famosos proyectos predictivos o los waterfall. Hay otros proyectos en los cuales hay que hacer iteraciones que cumplen con un ciclo de vida iterativo, en el cual pudiera ser que se culminen algunas fases o pudiera ser que no, pero en el camino vamos aprendiendo cómo es que se enfrenta la problemática. Otro tipo de proyectos son los proyectos incrementales, en donde se ve cómo se avanza progresivamente para lograr entregables que se vayan usando para que los vayan usando los clientes, de tal manera de que el cliente siente en el momento que está logrando sus objetivos, que puede llegar a tener un panorama claro de la utilización de esos entregables. Correcto. Y por último estamos
con los ciclos de vida de los proyectos ágiles. Ágiles en donde enfrentamos mucha incertidumbre, enfrentamos el caos prácticamente, ¿no? En cada uno de los proyectos nosotros tenemos que hacer una planificación. Evidentemente, en aquellos proyectos que sean predictivos, esa planificación se da hasta el final del proyecto. Primero se planifica el proyecto y luego, después de planificar, lo único que tenemos que manejar son los riesgos, la incertidumbre. Estamos ahí hablando de controlar costos, controlar el cronograma, manejar la calidad y muchos otros elementos que nos van a llevar a buen puerto al final. Vamos a entregar finalmente valga la redundancia, es entregable. Pero en los otros casos apelamos ahora a lo que es un concepto de agilidad. ¿Cómo hacer que los proyectos puedan ejecutarse de tal manera de que el cliente sienta que el esfuerzo que está haciendo el equipo de proyectos se vuelque en una realidad, ¿no? Entonces surgen estos proyectos iterativos donde tenemos, por ejemplo, un piloto. Ese piloto lo analizamos, pudiera ser que se culmine con el piloto y ya se convierte en un entregable, pudiera ser que no se culmine, pero vamos teniendo lecciones aprendidas que en la siguiente fase, en el siguiente proceso, se van a ir ajustando, se van a ir mejorando hasta que finalmente se produzca el entregable. Y por supuesto, la agilidad, que ya estamos hablando de proyectos caóticos, ¿no? Entonces, en la agilidad pudiéramos encontrar un mix de iterativos con incrementales. En todos los casos, siempre va a haber un proceso de planificación, un proceso predictivo que nos va a llevar a que se produzca la finalidad o el objetivo del proyecto. El proyecto tiene una serie de fases. ¿Cuál de ellas, con tu experiencia amplia obviamente, crees tú que es la fase más crítica de un proyecto? Mira, estamos hablando de situaciones primigenias donde enfrentábamos o podíamos hacer un plan y luego controlar ese plan progresivamente. Entonces, quizás la parte complicada era cómo realizar el plan. Para una empresa que ejecute el proyecto, luego de finalizado el proyecto, existen las famosas lecciones aprendidas. Algo que has hecho bien o algo que tengas que mejorar. De tal manera de que estas lecciones aprendidas nos van a ayudar para siguientes proyectos. Pero hoy en día, cualquier proyecto, por más predictivo que sea, siempre enfrenta un grado de incertidumbre. Y como te dije hace unos minutos, un grado caótico, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Y entonces, a través del tiempo, ha surgido lo que se llama el concepto de agilidad. ¿Cómo podemos manejar la agilidad en favor de lograr los resultados del proyecto? En todos los casos, el ingrediente común es la planificación. En un caso es la planificación a largo o mediano plazo, en el otro caso es planificar progresivamente, ¿no? Pero siempre la planificación es el eje fundamental. Cuando tú explicas todo este tema, implica también un factor de la acción del ser humano. Requiere un equipo de trabajo. ¿Y qué características deben tener los integrantes de estos equipos de trabajo que van a ir desarrollando a lo largo del tiempo los diferentes procesos conducentes a ese entregable? Justo ahí hay interesantes detalles, ¿no? Y justo esto lo vamos a enlazar con el objetivo principal de esta conversación, que es ¿qué uso le podemos dar a las redes sociales? ¿Qué uso le podemos dar a los instrumentos tecnológicos, a los instrumentos digitales? Y entonces vamos a partir de algo elemental para luego tratar de entender hacia dónde queremos ir. Correcto. Recordarás que la famosa pirámide de Maslow, ¿no? En donde las personas tenemos pues necesidades fisiológicas que satisfacer, como por
por ejemplo, alimentación, descanso, vestido. Luego tenemos necesidades de seguridad, ¿no? Tener un empleo, contar con recursos. Después nos afiliamos. Queremos tener un afecto, queremos tener intimidad, queremos relacionarnos. Luego nos interesa que nos reconozcan, ¿no? De autorreconocimiento, de confianza, de respeto, de éxito. Y finalmente, ya en la cumbre de la pirámide estamos hablando del proceso de autorrealización. Cómo es que somos creativos, cómo es que apelamos a la espontaneidad. Hoy en día, todo ha evolucionado. Entonces, si hablamos de jóvenes y hablamos de jóvenes que están conectados con la tecnología, podrás creer que el aspecto de seguridad se ha convertido en tener un smartphone y tener internet. Ya no somos seguros cuando no tenemos un smartphone, un teléfono inteligente y nos sentimos aislados si es que no contamos con internet. Entonces, esta pirámide, tecnológicamente hablando, se ha convertido pues en una necesidad casi fisiológica, ¿no? Estoy haciendo simplemente una comparativa, una semejanza. La seguridad estaría en tener un antivirus que me proteja de todos los elementos que pueden afectar mi sistema, ¿no? A mi protección, ¿no? Luego, la afiliación sería conseguir seguidores, conseguir suscriptores, ¿no? Tener círculos cercanos para manejarme en las redes, ¿no? El reconocimiento se da a través de los likes. Hay personas que te dicen, quiero que des un like a mi página, porque eso luego le va a generar ciertos beneficios ya a nivel de la red que están manejando. Y por último, la autorrealización está en ser un social media, un Twitter, ¿no? Entonces, esta pirámide hoy día, con el ingreso tecnológico, evidentemente ha sufrido un cambio que es complementario a lo que decía Maslow, ¿no? ¿Y a dónde quiero ir? Hoy en día, y ya esto se ha desarrollado en muchos países, no precisamente en el Perú, ya las escuelas primarias, las escuelas secundarias hacen uso de los famosos recursos educativos abiertos, los REA, que son software abiertos de fácil uso, en donde se puede establecer mucha comunicación, se pueden hacer trabajos, y algo que es importante para la ejecución de los proyectos es la colaboración, el trabajo colaborativo. Ya hoy día pensar que alguien lo sabe todo es simplemente anacrónico, ¿no? Entonces, ¿dónde está el papel del jefe de proyecto? ¿Dónde está el papel del líder del proyecto? Ya no está en que sepa más, porque muchas veces tiene personas que complementan su trabajo y que saben más que él. Quizás el rol ahora del líder es hacer que esas personas trabajen en beneficio del proyecto, hacer que esas personas se conecten, hacer que esas personas se comuniquen. Y entonces surgen las famosas habilidades blandas. Okay. ¿Cómo hacer que estas personas se puedan comunicar mejor? ¿Cómo hacer que estas personas interactúen, que colaboren? Porque ahora los trabajos son muy colaborativos. Es así entonces que ya el contexto ha cambiado y ¿quién nos puede dar esa posibilidad del aspecto colaborativo? Las redes sociales. Las redes sociales. Existen muchos recursos abiertos en donde yo puedo ingresar y puedo realizar trabajos personales, personalizados. Pero hoy día, por ejemplo, hablamos de Facebook, Twitter, hablamos de Instagram, ¿no? De la misma red esta que hace bueno, el Facebook, el Pinterest, ¿no? Entonces, ¿cómo poner al servicio de la gestión, ¿no? Porque al final gestión significa administrar recursos. Ese es el verdadero significado de la gestión. En ese contexto, tú dirás,
o muchos se preguntarán, ¿son acaso las personas recursos de un proyecto? ¿Los podemos considerar recursos? Cuando tú hablas de recursos materiales, estás hablando, por ejemplo, quiero que me entreguen los componentes con un control de calidad que me permita decir este producto es confiable, que haya pasado por varios procesos, que quiero los mejores materiales, quiero que mis materiales sean confiables. Pero cuando tú eliges a tu equipo de proyecto, ¿quién te garantiza que ese equipo de proyecto está en el nivel que permita dar la talla para lograr los objetivos? Evidentemente habrá mucha diversidad. Habrán personas que estén muy arriba en el desarrollo, en sus conocimientos, en el desarrollo de la operación. Y habrán otras personas que necesitan seguramente una capacitación, que necesitan algo más que les permita reducir esa brecha, estar casi iguales. Entonces, el líder del proyecto tiene que estar totalmente consciente de ello. Y ahí es donde hablamos, pues, de las famosas habilidades blandas, ¿no? Entonces, empatía, cómo yo puedo deducir o puedo captar las emociones y lo que piensan los demás. Hablamos de una comunicación apropiada, una comunicación eficaz. ¿Cómo me puedo dejar entender? ¿Cómo puedo liderar? El liderar es llevar a todo el equipo de proyecto hacia el objetivo, ya hablando en términos así concretos. ¿Cómo puedo hacer para que todos vayan al objetivo? Hablamos de otras competencias, como por ejemplo la capacidad de búsqueda. Tengo capacidad para buscar información. Hay algunas personas que no les interesa, otras personas que sí. Y muchas veces todo esto se arrastra desde la parte educativa, ¿no? Hay algunas profesiones que se caracterizan porque somos solistas. Queremos destacar más que otros. No voy a decir qué profesiones son, pero existe esa posibilidad. Y hay otras en donde hay más comunicación, en donde el trabajo en equipo es necesario, ¿no? Ya desde tiempos muy antiguos se privilegiaba el trabajo en equipo cuando se decía, cuando tú formas un equipo de 3 personas, estas 3 personas aprenden y pueden enseñar. O se decía, aquel que está en mejores condiciones puede enseñar. Es decir, de un grupo de personas, ninguno es más inteligente que todo el grupo. ¿Cómo hacemos para que todo el grupo funcione bien? Esa es una de las tareas importantes. Pero lo bueno de las competencias, de las habilidades blandas, es que estas se pueden, en cualquier momento de la vida, se pueden captar, se pueden desarrollar. Y justamente las herramientas digitales, las redes sociales nos dan esa oportunidad. Mira, has hablado de un tema muy importante, que son las habilidades blandas. Hay muchos estudios, inclusive Harvard hace una proyección de que para los años 2025, 2030, las habilidades blandas van a ocupar casi un 90% del éxito de una persona. Entonces, cuando tú traes a colación estas habilidades blandas como fundamentos y sustentos del éxito de un proyecto, entonces tenemos que pensar, como también tú muy bien lo has descrito, todos estos temas de las herramientas digitales. Se habla hoy en día de la transformación digital. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera la transformación digital ha impactado, impacta o impactará en el desarrollo de los proyectos? ¿Cuál es tu opinión? Permíteme sustentar, te voy a dar mi opinión de todas maneras, pero permíteme sustentar. Las personas tenemos características propias dadas por nuestras habilidades cerebrales. Tenemos estilos de pensamiento
predominantes, ¿no? Para no hacerlo tan explícito, hablamos de, mejor dicho, para no profundizar en el tema, simplemente tener un panorama. Hablamos, por ejemplo, de que en el cerebro tenemos dos hemisferios que están unidos por lo que se llama el cuerpo calloso, ¿no? Que está al centro. Y las personas tenemos predominancias de pensamiento. Si son predominantes en la parte izquierda del cerebro, estamos hablando de personas que manejan mejor las partes secuenciales, las letras, escuchan el lenguaje, el sonido del lenguaje, el movimiento, la memoria verbal, ¿no? La escritura, la percepción de la forma. Pero hay otras personas que tienen más desarrollada o digamos, tienen una predominancia natural del hemisferio derecho. Estas personas son personas soñadoras, personas no lingüísticas, se dejan llevar por la música, sus movimientos son espaciales, son creativos, son emocionales, ¿no? Entonces imagínate a un emocional, a un creativo, colocándolo pues en un esquema muy, muy centralizado, ¿no? Estas personas no lo van a resistir. Y a propósito de esto, existen algunas investigaciones en las cuales se menciona, y a propósito del Día de la Mujer, la mujer tiene la capacidad de poder realizar muchas actividades casi en forma paralela, de pensar en muchas cosas simultáneamente. El hombre, en menor proporción, casi se habla por ahí de que es unitarea y la mujer es multitarea, ¿no? Y se han realizado algunas investigaciones en donde esto va a depender mucho del cuerpo calloso. En las mujeres el cuerpo calloso cerebral que une los dos hemisferios es más ancho, es más grueso que en el cerebro de los hombres. Esto nos conduce a que hay mayor interconexión neuronal en el caso del cerebro de las mujeres. En el caso del cerebro del hombre hay menor interconexión neuronal, que se traduce en muchos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, esa facilidad de poder realizar varias tareas simultáneamente, ¿no? Y en otros aspectos, por ejemplo, cuando a una mujer se le produce ciertos trastornos o ciertos, vamos a llamarle derrames o cerebrales, ¿no? Si se actúa rápidamente, la mujer tiene una capacidad de recuperación mucho más rápida que en el caso del hombre en iguales circunstancias, ¿no? Hay mucha literatura médica sobre el tema, ¿no? Pero, ¿a qué nos ayuda esto? Nos ayuda a deducir que todas las personas no somos iguales, que pensamos diferentes. Entonces, ¿qué rol tiene el gerente del proyecto frente a esta diversidad de personas? ¿Tendrá que descartar algunas? ¿Tendrá que elegir a otras? En ese caso estaríamos cayendo en el tema de discriminar, ¿no? Pero más que eso, el gerente del proyecto tiene ahí una responsabilidad de que todos estemos inmersos en los objetivos del proyecto y en llegar justamente a consolidar la comunicación, la participación, la colaboración. Ya en muchas escuelas en Europa, en Estados Unidos, de hace un tiempo atrás se habla de aprendizaje significativo basado en proyectos, ¿no? Entonces, acá en el Perú también, felizmente, pero la pandemia nos ha mostrado muchas cosas. Muchos centros educativos han estado preparados con sus sistemas informáticos, pero lo han utilizado muy poco. Y de la noche a la mañana tuvieron que emplearlo. Y pues se empleó erráticamente, algunos le sacaban más provecho que otros. Entonces es importante, y esto es una lección también para el jefe del proyecto, es importante uniformizar criterios, ¿no? Y entonces
¿Qué pasa con el caso de las redes sociales? Hay muchas redes sociales, pero vamos a hablar de 4 principales, ¿no? Tenemos el Facebook, por ejemplo, ¿no? Empezaremos por el Twitter. El Twitter se puede manejar en lo privado y en lo público. Si lo manejamos en privado, tenemos la oportunidad de considerar a un grupo de personas que podría ser el equipo del proyecto y con el cual podemos intercambiar información a través de los famosos hashtags, ¿no? Nos interesa algo de planeamiento, nos interesa algo de finanzas, y al estar inmerso todo el equipo del proyecto, todos van a poder colaborar. Habrán unos que colaboran mejor que otros, pero los demás van a aprender y se van a interesar en saber más y seguramente van a encontrar la información que sea necesaria para lograr un mayor grado de conocimiento. Entonces, el líder del proyecto va a tener que estar atento a este tipo de información. Después tenemos una red que está apoyada más que nada en la parte visual. Hay que recordar que hay personas que tienen preferencia por la parte visual. Entonces, estamos hablando de Pinterest, por ejemplo, ¿no? En donde también podemos almacenar información. ¿Y de qué se va a encargar ahí el líder del proyecto? En que esa información sea significativa, sea un aprendizaje significativo. Entonces, las personas, por ejemplo, los tímidos, que tienen poca propensión a hablar, van a comenzar a interactuar y va a llegar un momento en el cual ellos tengan la oportunidad también de mostrarse y eso va a significar pues tener un nivel superior en cuanto a colaboración, en cuanto a participación, en cuanto a los logros del equipo. Y el equipo tiene que recibir una felicitación por el logro del equipo, no por el jefe del proyecto, sino por el logro del equipo. Podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Instagram. Sí, continúa con Instagram. Sí, o sea, estas redes nos van a permitir manejar trabajo colaborativo. Hay personas que pueden tener información interesante que al compartirla dentro de este grupo de trabajo, dentro de este grupo de proyecto, va a lograr dispersar la información entre todos y va a motivar a que la gente o los miembros del proyecto puedan colaborar. Entonces, nos da la oportunidad de tener un trabajo colaborativo que es importante. Y sobre todo en aquellos proyectos que son caóticos, ¿no? En donde hay procesos iterativos y hay procesos que necesitan de una entrega rápida, ¿no? Ver cómo es que se puede colaborar para que eso se produzca, ¿no? En la iteración, o sea, por ejemplo, hoy en día, vamos a ejemplos, se construye un edificio de departamentos. Habrás podido notar que algunos edificios muy rápidamente colocan un departamento piloto. El departamento piloto está significativamente amoblado. Espectacular. Pero los clientes tienen la oportunidad, antes de implementar los otros departamentos, tienen la oportunidad de dar una opinión y hacer que, bajo las condiciones del presupuesto, ese proyecto funcione tratando de abarcar todos los gustos, todas las preferencias que tengan las personas que lo van a comprar. Recuerdo que hace un tiempo atrás habían construcciones en los que el dueño de la construcción, cuando vendía el departamento, le decía: pídeme lo que para ti sea lo mejor. Por supuesto que él se manejaba dentro de los parámetros del presupuesto. Y ese señor ganó fama. Entonces lo iban a buscar porque en esa época, sin querer, él estaba
cumpliendo con lo que es ahora la parte iterativa, ¿no? O la parte en donde yo le doy un valor agregado al proyecto de inmediato, ¿no? Quizás el valor agregado se note mucho más rápido cuando hablamos de software, ¿no? Una empresa quiere contratar, por ejemplo, un software de recursos humanos. Dice, bueno, primero quiero manejar bien mis planillas. Perfecto. La primera parte, de desarrollo el bloque de planillas. ¿De acuerdo? Go, listo, adelante. Pero viene luego la parte complementaria, ¿no? Ahora quiero que a través de este paquete o de este software pueda yo controlar los ingresos, la salida de mi persona. Viene un segundo paquete complementario y luego van a funcionar y funcionan de inmediato, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, ya de algunos tipos de proyectos que se manejan con Scrum u otros que podemos manejarlo con la metodología Kanban, ¿no? El Scrum son grupos moderados de personas que van produciendo resultados, que más están interesados en producir un resultado. En cambio, el grupo, los que manejan la metodología Kanban, están más propensos a hacer una planificación, a que en la planificación no se le escapen los detalles, ¿no? Entonces, cada uno es una metodología y la metodología tiene que ser aplicada para el propósito del proyecto. Kanban, Scrum o los recursos digitales abiertos o lo que estamos hablando de las redes sociales, mira, nos proporcionan una gran oportunidad de poder hacer que los trabajos sean colaborativos, que las personas puedan desarrollar habilidades, esas habilidades blandas. Evidentemente que el director de la orquesta, que es el director del proyecto, tiene que estar muy imbuido con estos temas y propiciar justamente el compartir la información en que por ahí pueden surgir algunos tipos de conflictos, pues a menguar esos conflictos en función de los intereses del grupo, porque ya el éxito no es de personas, ya el éxito es del grupo. Y el detalle, el éxito del director de proyectos es el éxito del equipo, no de él. Miguel, dime, hoy día se habla que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y que nos acercamos a la quinta revolución industrial. Hoy día se habla de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. ¿Cuál ha sido, según tu visión y lo que has podido apreciar y participar, dirigir y ejecutar, el impacto de estos temas, de estos conceptos, de estas herramientas en el desarrollo de los proyectos? ¿Cómo ha sido ese traslape, esa mutación, esa adaptación al mundo actual respecto de los proyectos que se desarrollaban con determinadas metodologías y que ahora tienen otro concepto? ¿Cómo va eso, Miguel? Mira, notable, el impacto es notable. Nos falta manejar muchas herramientas. Voy a hacer una similitud, por ejemplo, con un paquete Scratch o de otro más sencillo, infografías, ¿no? Entonces, la infografía nos lleva a plasmar en un gráfico cómo es que están interrelacionadas todas las actividades, ¿no? La inteligencia artificial ya está en un nivel superior, ¿no? Podemos desarrollar, pues, no sé, automóviles o por medios de comunicación, por ejemplo, sin necesidad de que la persona pueda dirigir un auto, ¿no? La persona se sienta, el auto va, hay una serie de elementos que detectan lo que pasa al exterior, ¿no? Y toman, digamos, información y esa información les permite redireccionar
Y un caso muy, muy sencillo, muy simple, es estos robots que hacen, por ejemplo, limpieza en casa. ¿No? Si tú tienes un robot y lo pones a hacer la limpieza, a desempolvar, el robot llega a chocar contra un obstáculo, inmediatamente el robot toma una dirección diferente y va por aquellas direcciones que le favorezcan, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a entrar seguramente a un desarrollo progresivo en donde tengamos necesidad de emplear algo más sofisticado como la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, se habla también de la realidad virtual. Realidad virtual, realidad aumentada. Así es. Entonces, todos esos conceptos se van uniendo y van direccionando al éxito de un proyecto. Eso también implica que las competencias de los participantes en la ejecución de los proyectos también sean diferentes a las de antes, que tengan todas este conocimiento para poder aprovechar, transformar, interpretar esas informaciones, ¿no? ¿Cómo va ese tema, Miguel? Correcto. Acá vamos a enfrentar una serie de barreras, ¿no? Porque, bueno, gente joven que está con muchas destrezas en el desarrollo de los recursos digitales, tiene que desarrollar seguramente estas habilidades blandas que le permitan hacer un mejor manejo del equipo, integrarlos, una buena comunicación, es decir, todas las habilidades críticas, dar un espacio a cada uno para que exprese su punto de vista. Y entonces, si eso falta, las personas que ya tienen más experiencia de vida, lo que les queda es actualizarse para hablar el mismo idioma. Entonces, hay un reto que enfrentar. Y ese reto depende de cada uno de nosotros. Aquellos que hemos transitado ya que tenemos cierta experiencia de vida, nos queda seguir capacitándonos. Y esta oportunidad que tú nos das es justamente una motivación para que todos vayamos en esa dirección. Es muy importante. Yo te comento, si has visto ahí en mi hoja de vida, acabo de terminar una maestría en tecnologías educativas digitales, ¿no? Porque eso es lo que viene, ¿no? Cómo emplear los medios digitales. Ahora, la parte educativa está relacionada íntimamente con la parte de gestión. Lo que vas a hacer en el colegio, en la universidad, es muy similar a lo que haces durante la gestión, porque la gestión es administrar recursos. Pero hay una ventaja, que cuando administras recursos ya estás con personas experimentadas, con personas que tienen una base sólida, y más bien tú aprendes de ellos, ¿no? No se trata, el gerente siempre se dice que el rol del gerente es hacer que se produzcan resultados. No es que el gerente sepa más, porque hay muchas personas que saben hacer las cosas mejor que tú como gerente, ¿no? Entonces el gerente tiene que explotar esas ideas, tiene que explotar esas condiciones. El gerente es el que dice, caramba, qué bueno que tenga yo una persona con estas características, porque esa persona me va a enseñar a todo el equipo y parte del equipo va a enseñar a esa persona en diferentes aspectos, ¿no? Ahí está la habilidad del director de proyectos. Claro, y una personalidad que tenga pues esa dosis de humildad, de visión y de disciplina, porque la vida es disciplina. Mira, y hay situaciones muy, muy sencillas para empezar a desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, nosotros vemos a personas que nos cuidan, los policías, al serenazgo, o vemos a personas que hacen la limpieza pública. Pasamos por su lado y no nos cuesta nada decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Te imaginas? Esa persona no solamente va a valorar
que tú la hayas saludado, sino más adelante ella va a saludar a otros en la misma forma. Es multiplicativo. Por supuesto, cuando tú vas a otros países de primer mundo, tú pasas y una mujer saluda a un hombre saluda a una mujer. Y no hay más que simplemente un comportamiento natural, ¿no? Me encuentro con alguien, lo veo, buenos días, buenas tardes. Y quizás acá nuestra cultura no nos dificulta porque es más fácil que un hombre salude a una mujer, porque si la mujer primero saluda al hombre, ya el hombre lo puede interpretar de otra manera, ¿no? Y entonces ahí esas barreras culturales, por ejemplo, debemos dejarlas de lado. Así como esa podemos desarrollar muchas otras habilidades blandas, ¿no? Comunicarnos mejor. Hay momentos en los cuales la comunicación tiene que ser formal, ¿no? Hay circunstancias de los gerentes, de los directores, donde la comunicación tiene que ser por escrita. Si alguien llega tarde, por ejemplo, a una reunión, no basta con decirle te voy a pasar un memorándum o te paso un memorándum por llegar tarde. Es más, algunos gerentes cometen o llegan a situaciones en las cuales dicen, mira, estás llegando tarde, voy a hablar con el gerente de recursos humanos, que él te va a decir qué es lo que... En ese momento, esa persona dice, pero entonces mi gerente, ¿para qué está? ¿Para qué está mi líder? Mejor me comunico con el otro, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son del día a día, que nos permiten desarrollar las habilidades blandas. Tienen ciclos de vida. ¿Cómo es eso, Miguel? Bueno, un ciclo de vida del proyecto significa que el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Hay proyectos que se abandonan por diferentes circunstancias en el camino. En el Perú hay muchos. Sí, hay algunos ingredientes ahí diferentes a lo que ocurre en una empresa privada, ¿no? Entonces, se pueden anular, se pueden concluir aquellos proyectos que no llegan a buen puerto, ¿no? Pero la idea del proyecto es empezar y llegar al final. Entonces, el ciclo del proyecto, una cosa es el proyecto, en donde estamos hablando de que tiene un inicio y un fin, y estamos hablando de que son predictivos, que son iterativos, que son incrementales porque dan resultados inmediatos, o que son caóticos. Ese es el ciclo de vida, el ciclo del proyecto, de ejecución del proyecto. Pero el ciclo de vida se puede extender más allá, porque si, por ejemplo, implementamos una línea de producción, ¿no? La línea de producción va a ser utilizada mucho más tiempo de lo que significa la culminación del proyecto. El proyecto dice, yo entrego esta línea de producción, la entrego a satisfacción del usuario, a satisfacción del cliente, y después el cliente quien lo recibe es el que va a prolongar esa línea de producción y va a ser por el tiempo que va a depender de muchos factores, entre ellos el mantenimiento. Me hace recordar a un proyecto que enfrentamos de automatización, en donde había debería haber habido mucha comunicación con los interesados del proyecto, ¿no? Yeah. Pero la comunicación se produjo únicamente con el responsable del proyecto, del cliente, y no tuvimos en cuenta a los usuarios, ¿no? Entonces, cuando entregamos el proyecto, el usuario dijo, pero esto no es lo que yo quiero. Ay. ¿No? Entonces, ¿qué es el problema? No, sí, y algo que debe atacarse de un primer momento, ¿no? Y este señor decía, no es lo que yo quiero porque no produce los resultados que quiero. Pero oiga, pero todo lo que hemos hecho está bien, todos los componentes cumplen con las especificaciones, pero había un detalle que le pertenecía al cliente. El cliente no había dimensionado apropiadamente sus instalaciones para que esos equipos funcionaran. Nos dimos cuenta, pero después de
de cierto batallar, en donde a un miembro del equipo del proyecto dijo, pero esto no es suficiente para que camine. Usted necesita una mayor capacidad. El cliente siempre reacio dijo, no. Bueno, le tuvimos que adicionar, construir ese receptáculo adicional, y ahí le demostramos que teníamos razón en nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, enfrentamos estas cosas y por eso es importante considerar a todos los interesados del proyecto, ¿no? Siempre bueno. También es cierto, un axioma, que todo proyecto es perfectible a través de la... Por supuesto, y justamente estábamos hablando de lo que son lecciones aprendidas. Claro. Y como ahora los proyectos, el cliente exige o en sus expectativas está que quiere ver resultados, pues estos resultados, esas iteraciones, esos incrementos, ¿no? Tienen que estar coordinados con los clientes. Por eso cuando hablamos de Scrum, por ejemplo, hablamos de que hay una persona del grupo de Scrum que es el que defiende los intereses del cliente, ¿no? Y el cliente se comunica con esta persona y entonces el equipo trabaja más confiadamente, sabiendo que está enfocando los requisitos que el cliente solicita. Claro. Por eso un proyecto tiene escenarios tangibles, pero tiene escenarios más importantes que son intangibles, por esa formación, por esa escuela, entre comillas, que se va formando en el día a día, con la interacción que tú muy bien lo explicas, de todos los involucrados en el proyecto, y que a veces culminan un proyecto y inician otro proyecto, ese mismo grupo de trabajo, y ahí hacen una autorreflexión, una autoevaluación para que algunos reajustes y se pueda trabajar en menos tiempo, con más efectividad y de manera oportuna. Uh-huh. Sí, hay detalles adicionales, por ejemplo, que están ligados a lo que es legislación laboral. Otro gran tema. Sabes que cuando hablamos de proyectos, hay empresas dedicadas a proyectos que contratan al personal durante el periodo que dure el proyecto. Entonces, cuando ya va terminando el proyecto, las personas comienzan a sentir mucha efervescencia, mucha inquietud. ¿Qué será de mi futuro? ¿No? Pero en el camino estas personas tienen que ser conscientes de que se trabaja así en una empresa de proyectos. La alternativa que queda es ser en todo el camino, ser una persona importante para el trabajo en equipo, ser una persona que desarrolle competencias y que se vuelva indispensable. Las empresas contratan a las personas porque dan un valor agregado. No las contratan porque cobran menos o porque es un personaje, no. ¿Cuánto es lo que vas a aportar en valor a la empresa? Entonces, ahí me has hecho acordar de varios paradigmas que hemos enfrentado antes, ¿no? Antes, por ejemplo, el profesor se encargaba de enseñar y todo lo que decía el profesor, verdad absoluta. Verdad absoluta, ¿no? Después vino, aprende por ti mismo, ¿no? Entonces yo soy tan repetitivo que aprendo y digo, soy especializado en esto, en lo que sea, pero soy especializado en esto. Ahora el paradigma es el valor, ¿cuánto aportas a la empresa? ¿No? Y si tú puedes aportar a través de todo lo que son las herramientas digitales, entonces estás en una posición realmente importante, interesante y sobre todo en la cúspide de la pirámide. Claro, y sobre todo con indicadores elevados de empleabilidad. Que es lo que, pero el indicador es importante en la empleabilidad. Quizás un elemento adicional que hay que agregar es la contribución que tú haces, no solamente al desarrollo de la empresa, sino al desarrollo del país. Así es, porque al final redunda en eso. A las finales. Y llega un momento en el cual los profesionales tenemos que pensar en transmitir esos conocimientos, esa experiencia. Bueno, Miguel, acá tenemos unos saludos del doctor Fernando Carrillo Venegas,
Gracias, Fernando, por acompañarnos siempre. Es el seguidor que nos acompaña 104 noches, 2 años y pico, leal al programa. Es un compañero del colegio de información. Saludos para ti, Pedro Miguel de Cela Morales. Gracias, Pedro, por estar también con nosotros. Te envía un saludo y un excelente diálogo, manifiesto. Tenemos al ingeniero Jorge Luis Chalera Menero de Chiclayo. Gracias, Jorge Luis. Buenas noches, ingeniero Arévalo, y un gusto saludarlo y escuchar la charla del ingeniero Miguel Guzmán. Un saludo también para Carlos Fernando Barnuevo Quiñones. Excelente e instructiva entrevista. Felicitaciones. Gracias. Un gusto, realmente. Un saludo muy especial para Carlos, ¿eh? Claro. Mira, el programa vive por la presencia de expositores brillantes como tú y de las personas que nos acompañan en vivo, sobre todo viendo en diferido, que han hecho que este programa ya tenga un espacio dentro del escenario de este tipo de entrevistas y conocimiento. Bueno, Miguel, fíjate, ha avanzado el tiempo y nos ha envuelto de una manera mágica. Significa que, como tú bien sabes, y buen docente que has sido y que eres y que continuarás siéndolo, cuando el profesor es bueno, la clase se hace ágil y rápida. Palabras finales, Miguel, en este programa Entre Ingenieros, y gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Antonio. La verdad, un reconocimiento para todas las personas que se unieron a esta conferencia. Quedo muy agradecido, muy contento, y creo que estás desarrollando una labor que seguramente te habrás dado cuenta que al principio era algo que quizás podía representar pues una posibilidad de abandono, pero que hoy día se está consolidando cada día más. Son 104 entrevistas y te animo a seguir, que sean muchas más. Felicitaciones y gracias a tu audiencia y a tu disposición cuando lo creas pertinente. De todas maneras, Miguel, te reitero mi gratitud por tus cualidades académicas, profesionales, y que han recreado esta noche todos esos conceptos ligados a la gestión de proyectos con herramientas digitales. Es un tema muy amplio y probablemente nos encontremos en otras conferencias presenciales o virtuales. Y como comentábamos en la tarde, tengo un interés inmenso de tenerte como el docente del curso de Gerencia de Recursos Humanos. Estaremos con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, amigos, así culmina esta noche su programa Entre Ingenieros con esta brillante presentación del ingeniero Miguel Guzmán Azcurro, un gran amigo, un gran personaje que nos ha obsequiado todos sus saberes en estos 60 minutos. Y a ustedes invitarlos y agradecerles por su presencia para encontrarnos nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la noche en este su programa Entre Ingenieros, desde la Oficina de Proyección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Éxitos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para Antonio y también para ustedes que son el soporte y que son protagonistas fundamentales para que esto se lleve a cabo. Muy amable. Adiós.